Bueno, retomamos desde aquí. Primero, digamos, hemos cambiado un poquito el espacio, digamos, para tener el gusto de poder conversar con Sabrina Balaña, a la que le ofrecemos inicialmente, digamos, un saludo. Y si te parece, después, Gaba, desde allí, si nos querés presentar a los compañeros que están contigo ahí desde el Ministerio de Salud de Nación. Adelante, Sabrina. Bueno, hola a todos, a todas, a todes. Hola Gaba, hola equipo. Hola Mario, Marisa. La verdad que muy feliz de haber llegado. Corrí, pido disculpas por la demora, pero bueno, feliz de estar acá compartiendo esta conversación con todas y con todos ustedes. La verdad que es muy enriquecedor e interesante para pensar y para desarrollar la gestión y la resolución de problemas, poder conversar entre todos y entre todas, poder recibir el intercambio que surja respecto también a lo que digamos, ¿no? Esto, más que monólogos, es una conversación, y la verdad que la tecnología nos ayuda a poder conversar con muchas personas a la vez. Así que bueno, nada, simplemente eso, agradecer la espera y la invitación para participar. ¿Nos querés comentar, Gaba, digamos, el equipo en este momento que te acompaña? Sí, hola Sabri, y también un saludo a toda la audiencia. Estamos todos imaginándonos también a cada uno en el lugar donde le toca y haciendo fuerza en esta construcción que sin duda es de todas y de todos. Me acompaña, tengo el gusto de compartir de mi director nacional, el director nacional de cursos de vida, que es Marcelo Verone, con mucha trayectoria en salud pública en Jujuy, su provincia. Ha venido aquí a este ministerio a estar con nosotros y la verdad que muy enriquecedor estar trabajando juntos. Gracias, Marcelo. Y bueno, y están como parte del equipo. No sé si quieren presentarse así brevemente. Bueno, yo soy Juliana Árape, soy psicóloga, estoy trabajando acá en la dirección. Yo soy Marcela Quinchagas, soy psicóloga también y formo parte del área de gestión y capacitación de la dirección de salud perinatal y de niño ahora, de la niñez. Bueno, yo soy Gabriela Méndez Pinto y también del área de gestión y capacitación. Ana Celadini, soy pediatra y trabajo en el área de niñez de la dirección. Así que aquí estamos, bueno, con algunos... Si tienen posibilidad de correr un poquitito la cámara, los compañeros que están a tu derecha no los hemos llegado a ver en pantalla, digamos. Ahí está perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Nos había quedado, Gaba, un poquito la pregunta sobre cómo se articula en estas políticas, digamos. Bueno, una perspectiva de género obvia es que el peso de la problemática del hambre y de la desnutrición en la Argentina ha recaído fuertemente sobre las mujeres, no solamente las mujeres en el sentido de las mujeres madres, sino también las mujeres que tienen a su cargo los comedores, que tienen a su cargo toda la estrategia de supervivencia que se ha desarrollado, digamos, en el año 18-19, y que mencionábamos y recordábamos, digamos, tu trabajo liderando un frente muy amplio en relación al tema de llegar al punto de tener hoy una ley de emergencia alimentaria en la Argentina. Pero además de esa ley ahora se contesta, podríamos decir así, con una tarjeta que parece la nave insignia, pero entiendo que de salud también tenemos mucho que hacer por el tema de la emergencia alimentaria, ¿verdad? Completamente de acuerdo, Mario. La idea es que, sin duda, que fue una disparidad de género brutal lo que significó el compromiso de las mujeres con respecto al padecimiento de hambre o carencias nutricionales de gran parte de la población de niñas, niños y también de adultos mayores, ¿no? de nuestro país.
En el recorrido de un muy hermoso colectivo del cual formo parte, hemos tenido muchas hermosas experiencias de intercambio y de crecimiento mutuo. Y sin duda que, como bien decís, la tarjeta alimentaria podría entenderse como una nave insignia porque genera un cambio trascendental en el enfoque de política, es decir, el Estado ya no es el Estado que provee comprando y decidiendo qué alimentos tienen que comer los niños y niñas con mayor dificultad en el acceso al alimento, sino empodera a la mujer fundamentalmente en lo que es la decisión de compra y permite de alguna manera lentamente una vuelta al derecho de comer en familia, en el hogar, y no tener que salir hacia la búsqueda del alimento, con todo lo que eso implica en términos de crianza, cuidados amorosos y encuentro e intercambio entre personas, ¿no? Y bueno, eso es un símbolo fuerte de alimentar, por eso creo que tenemos que adherir mucho hacia alimentar, pero es solo una expresión, porque alimentar es el resultado de una política que a mi entender está siendo muy bien enfocada y que balancea muy bien los sectores. Nosotros cuando pensamos en políticas para la garantía de derechos de las niñas y los niños tenemos que pensarnos intersectorialmente si no hay algo en lo que estamos fallando. Salud a veces toma la posta porque es el que conoce más del tema, porque el que tiene en su poder el equipo de salud salvar vidas, y siempre nos quedamos cortos si pensamos que saliendo solos vamos a garantizar derechos. Y la política alimentar está siendo llevada adelante por una mesa coordinadora de políticas a cargo de la que coordina es Victoria Tolosa Paz, y ella convoca a los distintos sectores y está resultando un encuentro muy interesante donde se abren mesas de debate para aspectos específicos de los componentes distintos que tiene la política alimentar. Una es la producción de alimentos, otra es el interjuego que hay entre la industria de alimentos y quienes, digamos, y el acceso a los mismos. Y después está la mesa nutricional que tiene que ver con el alimento sano, seguro y saludable. Claro. Y ahí hemos sido convocados, estuvimos desde la dirección con participación activa de los equipos técnicos, también estuvo la dirección de enfermedades crónicas no transmisibles, y fue un debate interesantísimo con múltiples sectores a nivel federal, de representación federal, de cuál sería el listado de lo que se llamaría el alimento recomendado. Y se fue arribando a un listado acordado que tiene una fuerte base sanitaria, digamos, parte de, se acomoda o se posiciona en las guías de recomendación alimentaria para la población general y específicamente para la población de menores de 2 años, que son guías con fuerte impronta federal. Fueron muy trabajadas por las provincias, fueron muy respetadas en la mesa, hubo importante debate, pero ya contamos con un acuerdo donde se establece un listado de alimentos recomendados en los cuales la política va a ir trabajando e intentando tener algún tipo de incidencia en lo que son las prácticas de consumo, no solo de aquellas mujeres que utilizan, digamos, titulares de la tarjeta, sino de la población en general. Porque alimentar va a pasar a ser una política de población general. Va a haber etiquetados de alimentos recomendados por alimentar. ¿Te parece, Gaby, perdón, me retrotraigo un poquito para atrás por algo que vos comentabas, que me parece central, que es el tema de volver a que el escenario natural de la alimentación es la casa, la familia, la mesa. Y hay algo, porque quería darle entrada también un poco a Sabrina en relación al tema de digamos, como corriendo la película para atrás, digamos. Esto que vos señalás, que me parece que requiere entender que el alimento y la alimentación no es solamente un problema de calorías y de nutrientes, sino también es un problema vincular, digamos. Y quizá si hay algo en donde se pone de manifiesto, digamos, la característica vincular, es justamente en la lactancia materna, digamos, porque en la lactancia materna queda muy claro que el éxito
o el mayor o menor éxito de la lactancia materna no depende solo de la calidad de la leche, sino de la calidad del vínculo, ¿verdad? Queríamos en eso, si te parece, darle entrada a Sabrina con una pregunta que nos retrotrae, digamos, un poquito al tema del embarazo, de la lactancia, pero sobre todo a una pregunta que habíamos estado pensando sobre si hay un solo camino de la embarazada y qué son los nacimientos respetados bajo la lupa de la ley y cómo favorecer la implementación de una ley de parto respetado. Porque, entre otras cosas, corriendo para atrás la película, entre otras cosas, nosotros tenemos una epidemia de cesáreas innecesarias que, entre otras cosas, conspiran contra el éxito de la lactancia materna. Entonces nos parecía interesante volver a este núcleo fundante en el mundo de la alimentación, en el mundo del vínculo, y pasarle esta reflexión también a Sabrina para que ustedes la puedan complementar desde allí. ¿Te parece? Por supuesto. Dale, Sabri. Es algo, de hecho, que hemos conversado y que conversamos y que está en construcción, y yo creo que está bueno tomar algo que dijo Gaba respecto a esta forma de hacer, a esta forma de gestión. Está bueno que le empecemos a decir también que es una forma de gestión feminista, que es una forma de gestión que convoca a otros, que no hay una palabra única, que no hay un saber único, que no hay un centro, sino que lo que se pone en juego todo el tiempo es la palabra y la periferia. Y digo esto porque a veces parece que uno habla por un lado de la gestión, de la política, y por otro lado del feminismo, ¿no? Y hay muchas cosas que nosotros empezamos a hacer o que venimos haciendo diferentes en esto de volver mujeres, como se dijo por algún lado en Furcio, que tiene que ver con una perspectiva feminista, porque es una perspectiva de hacer, de proximidad, de pragmatismo, de no burocratizar y de convocar a otros. Y en ese sentido, claramente uno rápidamente podría contestar que no existe un solo camino de la embarazada, viendo la realidad de la trayectoria de las mujeres y de las personas gestantes en el querer acceder o intentar acceder a un control de embarazo de calidad, a controles que le permitan saber cómo está su salud, cómo está la de su hijo, la de su hija, porque muchas veces las mujeres y las personas gestantes centramos la atención ahí. Y el sistema de salud también, ¿no? Dice, bueno, acá lo importante es el que está por nacer. Y muchas veces nos olvidamos de la persona gestante en términos de atención de salud, en términos del qué pasa después, en términos de acompañarla en esa diversidad de posibilidades que es la percepción de salud, que no es única, que no es una sola. Y justamente hace poco hablábamos con Gaba respecto a esto de poder revisar, ¿no? las guías clínicas que existen de control de embarazo, para poder tratar de que también las guías reflejen esa diversidad y acompañar a los equipos de salud en la inclusión de esa diversidad, porque no es algo que simplemente se dice y bueno, vamos y lo hacemos. Hay formas de preguntar, de interpretar o de acompañar a la persona que no tienen que ver con un protocolo rígido o una guía de primero esto, después esto. Sin embargo, a los médicos, a las médicas nos fascinan los protocolos. Somos como queremos que hay que hacer primero y que hay que hacer después, y capaz me salgo. Pero bueno, también es un ejercicio interesante el salirse de la estructura, proponérselo como desafío. Pero una de las cosas que hablábamos con Gaba es esto de poder empezar a pensar, introduciendo también una perspectiva de esto que también el feminismo trae, que es la pedagogía del deseo, ¿no? El poder elegir, el poder decidir. Que hay algo que ahí las mujeres nos estamos haciendo como carne de, bueno, nosotros tenemos que poder decidir. Evidentemente no podíamos hasta ahora, y evidentemente también el sistema de salud se tiene que hacer cargo de una situación de apropiarse de cuerpos. Hay una dinámica que tenemos, que es que nos apropiamos en la práctica, en la técnica, en el invisibilizar a la persona de alguna manera, que bueno, hay algo de ese cuerpo que no, de ese deseo que contiene ese cuerpo o ese sujeto o esa sujeta de derechos que no surge. Entonces, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo, digamos, más práctico, una primera pregunta frente a una mujer embarazada sería, bueno, ¿es un embarazo deseado? ¿Querés continuar con el embarazo?
Y es algo que digamos, genera esa resistencia que genera el tema del aborto y el tema de la interrupción legal, que es como, bueno, no, pero no nos metamos ahí, pero no hablemos de eso, pero ¿para qué? Pero lo hacemos, pero sin decir tanto, ¿no? Y entonces empezar a plantear esa perspectiva de deseo y de elección de la maternidad, porque eso en definitiva es hablar de maternidad en términos de equidad, también en las guías clínicas, ¿no? También en esas guías que tienen los profesionales de la salud a la hora de decir, bueno, ¿qué tengo que hacer primero y qué tengo que hacer después? Para poder pensarlo en discusión. Y lo mismo pasa con la implementación de la ley de parto respetado, digamos. Sucede, es algo, digamos, real que pasa en los servicios de salud, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, que bueno, hay guardias donde el parto es un poquito más respetado, hay guardias donde el parto es un poquito menos respetado. Recuerdo en 2015 cuando tuvimos una reunión con una maternidad provincial que nos traían un proyecto de poder hacer una casa de partos al lado de la maternidad. Yo decía, pero qué tremendo, ¿y cómo sería la casa de partos al lado de la maternidad? Y claro, porque en la casa de partos irían las obstétricas a atender de manera respetada a las mujeres. Entonces las mujeres entrarían al hospital y le dirían, ¿usted quiere tener un parto respetado? Vaya a la casa de parto. Y yo, claro, digo, me parecía, le propuse, digamos, el desafío de decir, ¿y qué pasa si hacemos la casa de parto dentro del hospital? ¿Cuál sería como ahí el obstáculo? No, bueno, pero la institución, la camilla, el médico. Entonces, digo, ese desafío que parece tan difícil, tan engorroso, de poder pensar un modelo de atención diferente, de poder pensar prácticas que involucren a la persona con la que estamos trabajando de una manera más desde el acompañamiento y no desde la direccionalidad de lo que tiene que hacer, son como el desafío que nos tenemos que proponer, no solo desde la gestión, sino también desde la práctica cotidiana. Y es algo que, bueno, digamos, con Gaba hablamos mucho porque ella es praxis en eso, ¿no? Ella es praxis política y el equipo que tiene, digamos, al lado sé que también. Yo me anoté cuando venía para acá una pregunta que me surgía, digamos, a raíz de lo que íbamos a conversar y que tenía que ver con esto de pensar el género como categoría política, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿a qué tipo de salud accedemos en función de nuestra identidad de género? Digamos, esa sería una pregunta interesante para pensar. ¿A qué tipo de salud accedemos en función de que la embarazada es una mujer o que es un varón trans? ¿A qué tipo de control de embarazo le proponemos a una persona si tenemos en cuenta la identidad, digamos, de percepción de su situación de género, de su situación de desigualdad, de su situación de precariedad de la vida cotidiana cuando, como nos ha pasado en este tiempo, la pobreza nos marca, digamos, en el cuerpo? Así que son discusiones que me parece que hacia adentro de los equipos de salud las tenemos que introducir desde las guías clínicas, que son las que sí, yo la verdad que me parece muy interesante. Estamos en el 2020, digamos, aunque seguramente hay grupos poblacionales que quisieran que estuviéramos en el siglo XIX, pero estos debates definitivamente se van a ampliar en este momento mucho más allá de nuestro espacio, y creo que todos los compañeros y compañeras que nos están siguiendo desde toda la provincia saben que son debates de este año, o sea que es un año que definitivamente se reabre un debate muy intenso. Digamos, estamos casi en las narices, digamos, del 8 de marzo, digamos, sabemos que ya ha empezado el calendario, digamos, en estas discusiones, y me acuerdo mucho de algunas traducciones que tenemos también en esto que vos estás señalando, Sabri, con respecto al tema de lo práctico, digamos. Digo estos ejemplos nada más que tenemos servicios de salud que todavía no deciden a qué sala debe internarse, digamos, una mujer trans, digamos, y qué baño va a utilizar, digamos. Tenemos servicios de salud que resisten, digamos, a llamar por el nuevo nombre, incluso estando en documento y todo, respecto. Y para ponerlo también en términos positivos, quisiera mencionarte que, por ejemplo, los residentes han traído como parte de su debate también el aumento de los días por paternidad, digamos, y la provincia está discutiendo el tema, digamos, de la licencia
de paternidades y maternidades no gestantes, de tal manera que me da la sensación de que estamos en un momento, digamos, donde hay algo de lo que a mí me resulta interesante compartir, y también compartir a partir de las preguntas que Sabri tiraba un poquito no solamente para discutir entre nosotros, sino también para que nos lleguen preguntas, digamos, y reflexiones desde todos los lugares donde nos están escuchando, que es el tema de qué manera avanzamos en esa deconstrucción, digamos, porque hoy verdaderamente tenemos la perspectiva de género, está interpelando sentido común, está interpelando lenguaje, está interpelando elementos que generan resistencias también, digamos, o sea, es un juego de avances y retrocesos muy interesantes. No sé, Gaby, Gaba, desde allá, si en este bloque ustedes quisieran agregarnos su reflexión. Estaba pensando en la línea de lo que plantea Sabri y lo de los caminos, ¿no?, de la persona gestante, que probablemente el 1 de marzo ahora, en la apertura del Congreso, el presidente enuncie, o si no es el mismo día, lo están preanunciando, digamos, que va a haber no en compensación, pero también en concomitancia con el proyecto de la legalización del aborto, un proyecto de acompañamiento y refuerzo de todo lo que es salud perinatal y primeros años de vida. Entonces, eso también nos está marcando el camino, que cuando abrimos la puerta, el camino a una persona que está en curso de un embarazo, la primera pregunta es: ¿por qué calle vamos a acompañarte? Los equipos de salud y el resto de la sociedad. Está habilitada la posibilidad de la toma de decisión en aquellos embarazos no deseados, y también está lo que significa un acompañamiento con mucho más refuerzo y respeto por la diversidad hacia lo que es el buen arribo, digamos, de la salud integral de esa persona, del feto y obviamente del niño en sus primeros años, ¿no? De alguna manera cierra, digamos, es la que se nos viene. Exacto. Es la que se nos viene ya con decisión política para enfrentarla con las mejores herramientas y que saque de nosotros individualmente y sobre todo colectivamente lo mejor que tengamos para dar. Pero la decisión política es algo muy importante, muy interesante para tener en cuenta en este momento. Una tarea enorme nos parece, Gaba, porque por un lado podríamos decir, nosotros tenemos una experiencia en la provincia que al mismo tiempo ha adquirido notoriedad nacional e internacional, como es el tema de la maternidad Carlotto, digamos, en la región séptima y en Moreno, pero también vale la pena señalar primero la resistencia, digamos, de los otros servicios. Podríamos decir así, conversamos un poco, usamos la palabra, o yo usaba el tema de toda la tarea de carlotizar el resto de las maternidades de la provincia de Buenos Aires. Parece una tarea enorme. Y no solo eso, sino además, algo que venimos mencionando, nosotros tenemos obras sociales provinciales en la Argentina que tienen más del 70% de cesáreas. En la provincia de Buenos Aires tenemos algunos municipios, por suerte los más pequeños, con más del 70% de cesáreas, y digamos, no existe la más mínima circulación de que la cesárea por fuera de la indicación, es decir, la cesárea opcional, llamémosla así, en realidad trae más problemas que los que soluciona. Pero no está llegando a las mujeres la información precisa sobre los riesgos de las cesáreas innecesarias, de tal manera que, digamos, esta pregunta 3 nos deja frente a un desafío enorme, porque, digamos, si lo normal es lo más frecuente, yo diría que nos acercamos en la Argentina a que por lo menos en las clases medias lo normal sea nacer por cesárea.
digamos, y el parto vaginal pasaría a ser, digamos, una especie de lujo, digamos, que se darían solamente a algunas mujeres muy alfabetizadas en la lógica de sus derechos, ¿no? Entonces me parece interesante compartir esto porque probablemente sea un caso típico donde nación y provincia tenemos que ir juntos para poder reforzar los mensajes que llegan, digamos, simultáneamente. En los separadores por ahí les va a llamar la atención que nosotros tratamos de colocar mensajes vinculados al tema de dengue. Los ponemos en los separadores porque el dengue ya está en la Argentina, afortunadamente en números todavía muy manejables y con una mudanza del serotipo, digamos que todavía no está impactando en lo que ahora se llama dengue grave, antes se llamaba dengue hemorrágico. Pero tengan en cuenta, como creo que el ministro de Salud de la Nación lo expresaba, digamos que tenemos otro serotipo circulando en Paraguay, tenemos mortalidad por dengue en Paraguay, tenemos en el 2019 la epidemia más grande de dengue de la historia, con 2 millones de casos en Brasil. Entonces, digamos, como lo hemos mencionado acá y lo volvemos a repetir, va a ser una muestra de eficacia sanitaria que seamos capaces de contener el dengue en la provincia. Y si alguno de ustedes, porque les llega por los medios, empieza a preguntarse si es más importante el dengue o el coronavirus, digamos, definitivamente en salud pública no elegimos, digamos, o sea, tenemos que enfrentar todos los problemas juntos, así que no hay más importante que cuál, pero hoy el dengue no solamente es importante, sino además es una enfermedad sobre la cual tenemos mucho que hacer, digamos, desde los niveles más básicos, como las comunidades, las organizaciones, los clubes, los espacios públicos, digamos, para enfrentar este problema. Hacemos una pequeña paréntesis aquí con un separador y volvemos nuevamente con la cuarta pregunta pactada y luego tendremos las preguntas que nos están llegando desde la audiencia. Agrego aquí que ya se han hecho presentes, que nos están escuchando, el Hospital El Dique, el Centro de Cucaiba, el Hospital Magdalena B. Martínez de Pacheco, el equipo de la región sanitaria séptima, el Hospital Rossi de La Plata, el equipo de salud en Rojas, la región sanitaria 1 de Bahía Blanca, la región sanitaria 6, el Hospital Sor María Ludovica. De aquí mismo, la Escuela de Gobierno, tenemos otro aula que nos están siguiendo y siguen llegando los mensajes. Agrego estos de último momento. Hospital Iriarte de Quilmes, nos siguen desde el principio, nos dicen. Sor María Ludovica ya lo mencioné y el Hospital de Pergamino. Recuerden que este es un muy buen momento para que sigan llegando preguntas para el último bloque, que definitivamente va a ser organizado por las preguntas que nos lleguen desde ustedes. Hacemos un intervalo acá y volvemos de inmediato a la cuarta pregunta. Bueno, volvemos aquí nuevamente desde 4:51 de La Plata. Ya varias veces me dijeron, tengo que decir La Plata porque hay otras ciudades que también tienen 4:51. Pero bueno, este es un lugar entrañable para todos los que han hecho residencia, todos los que han hecho cursos en esta institución. De hecho, estamos recuperando la historia de la escuela, de la histórica Escuela de Sanidad de La Plata. Así que hasta en este mismo mail, los que quieran ser entrevistados, que tengan historias, que tengan fotos respecto a la escuela,
recuerden que este año es también, la provincia ha decidido que el año entero está dedicado a recordar el bicentenario de la provincia, que fue formalmente fundada, digamos, en febrero del 1820. La última pregunta es verdaderamente casi una pregunta abierta, así que creo que va a dar para que todos podamos compartirlo. Primero quería decirle que vamos a utilizar como bibliografía, vamos a subir lo que se llama la ronda 2 del libro Salud Feminista, Soberanía de los Cuerpos, Poder y Organización, de la editorial Tinta Limón, editado también por la Fundación Soberanía Sanitaria. Y bueno, esta pregunta es de alguna manera muy abierta y al mismo tiempo nos va a dar posibilidades de discusión, digamos, tanto desde La Plata como desde Buenos Aires, digamos. En realidad, ¿qué se entiende por salud feminista, digamos? ¿Cuáles son sus sentidos, los aportes específicos al campo de la salud y cómo construir políticas sensibles a esta perspectiva que, como ya hemos visto, atraviesa, digamos, todas las políticas públicas? Y volvemos a recordar lo que dijimos al principio, digamos. Si uno puede imaginar, digamos, al presidente de la Nación sentado escuchando una clase de Dora Barrancos, digamos, esta señal en política pública tiene que bajar, digamos, más allá de ese altísimo nivel, el más alto nivel del Ejecutivo Nacional a todas las políticas públicas. Dejamos aquí, digamos, como es una pregunta tan abierta, dejamos a quien quisiera empezar a reflexionar con nosotros qué se entiende por salud feminista. Hay un eje que me parece que digamos, es importante y que hace foco el feminismo y que un poco interpela esto de hablar de salud feminista, que claramente, como decía Mario, digamos, hay una interpelación a los poderes, en definitiva, ¿no? A los tomadores de decisiones, a las tomadoras de decisión, pero creo que pensar en salud feminista nos tendría que convocar a pensar o a poner el eje en lo relacional. Digamos, no en las identidades en sí mismas, no en la masculinidad en términos de identidad, en términos de persona, de cómo eso deja de ser una persona, o a las mujeres o a las personas trans en ese sentido, sino en cómo se construye una relación que incluye al otro, que incluye su diversidad, que escucha y que acompaña en sus diferentes rutas o caminos, como decía Gaba. Me parece que pensar salud feminista es pensarlo en términos de un enfoque relacional. Somos en relación, somos en conversación, es una praxis política y justamente por eso, digamos, en el libro Salud Feminista no está estructurado en capítulos, sino en rondas, porque justamente pensamos que es en ronda en donde se puede pensar una salud diferente, pensar o construir servicios de salud diferentes y formas de relacionarnos con lo que en salud llamamos los pacientes, usuarios, usuarias del sistema. Cuando me formé, yo soy médica generalista y cuando me formé recuerdo que participaba de un consultorio de pediatría que cuando terminaba la jornada un médico en particular decía, vencimos al enemigo. Y yo digo, claro, ¿no? Como si vamos a pensar que el otro que está viniendo y que estás pidiéndonos ayuda, pidiéndonos acompañamiento o conversar respecto a lo que le pasa para compartir el saber y poder lograr una respuesta, si lo vamos a pensar como un enemigo, como que estamos perdidos. Me parece que ahí hay algo del feminismo que tiene que ver con la proximidad y con lo relacional, y también no ser ingenuo, sino desconocer de que estamos hablando de la reproducción humana, digamos. Que lo que está en juego, como dice Débora Tájer, es la reproducción, digamos. Entonces ahí hay una tensión muy fuerte, hay medios o intereses muy comprometidos con que la reproducción no sea algo que querramos discutir, sino algo que siga controlado de la manera que sigue controlado y definido y determinado como está determinado, que tiene que ver con la reproducción de la vida, con la reproducción social, con la reproducción cultural. Me parece que esa es la perspectiva que el feminismo viene a traer a la salud y que nos convoca un poco a pensar en términos siempre de relación y no de personas individuales, sino de colectivos. Eso me parece que es un eje, digamos, importante.
No sé, Marisa, si... Quizás agregar un poco, volviendo al principio que hablábamos de los derechos, creo que Salud Feminista es poner en el centro de la escena el derecho a la salud y poner en diálogo, digamos, estas orientaciones de sentido y estas características que le estamos dando a la salud feminista: equidad, igualdad de género, autodeterminación. Ponerlo en diálogo con estas políticas, y dentro de este modelo de atención, no solamente desde el modelo de atención, desde las prácticas en salud, desde la investigación, ¿no? Cómo empieza a retroalimentarse este proceso como para poder tener, digamos, un modelo superador conforme a esta perspectiva que estamos planteando de género y derechos, que bueno, hemos dado cuenta de varios ejemplos prácticos y que creo que atraviesan las prácticas justamente de los equipos de salud cotidianamente. Claro. Paso también allá a Gaba para la reflexión de ustedes. Se me ocurre agregar algo que me parece interesante, el movimiento de género en el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, antes del golpe de Estado que hemos padecido en América Latina, uno más en el caso de Bolivia, tenía una consigna muy interesante que me parece que también... puede agregar cosas. Ella tenía, la consigna era bastante simple, decía, digamos, cambiar es cosa de dos, ¿no? Y me parece que hace un poco referencia al tema de cómo el feminismo, digamos, incluye, digamos, en un sentido más amplio, porque es una propuesta de redefinición de la sociedad como un todo, digamos. Entonces, no sé si esto también ayuda un poco a este diálogo que nos estamos dando entre nación y provincia. Porque considerar con una complementando las ideas, sí, yo pienso que vamos a hacer salud feminista si somos capaces de generar políticas transformadoras que tengan en cuenta la diversidad y pongan el foco en el poder de los vínculos. O sea, es, como bien decía Salvi, recuperar el valor de los vínculos como lo que realmente permite y transforma, ¿no? Y yendo a la praxis, como dice, solo para compartir con los demás, pensar, por ejemplo, nosotros en la dirección y en conjunto con las demás direcciones de todas las provincias, estamos pensando en la lactancia materna como política de Estado. Si pensamos que hemos llegado hasta acá, solo gracias, digamos, hemos llegado hasta tener al día de hoy solamente un 40% a nivel nacional de niñitas o niños que se alimentan con lactancia exclusiva. Y nuestra meta sería llegar a un 90%. ¿Cómo vamos a hacer si seguimos pensando que la lactancia materna tiene que ser pensada al interior solamente de los equipos de salud, capturada por estructuras o instituciones donde hablen, por ejemplo, de hospital amigo de la madre y del niño? Digamos, todo ese camino no puede ser dejado a lado. Acompaña y venimos en parte de ahí. Ahora, ¿cómo salimos hacia los demás, hacia la diversidad que implica que hoy nuestras mujeres, que tienen una disparidad tremenda de género en términos de lo que son los cuidados no remunerados, puedan estar alimentando a sus hijos o hijas con el mejor de los estándares, que no se discute y que no va a entrar en debate, al menos al interior de nuestros equipos? Para eso hay que salir, hay que ser capaz de dejar de lado los prejuicios y las cargas que tenemos y salir al encuentro de que nos digan, digamos, qué es lo que se necesita para que un cuerpo de una mujer deje parte de sí en otro cuerpo que es el de su hija o hija, para poder arribar a la mejor salud posible, ¿no? Y entonces, esto para mí es un ejemplo. Vamos a ser capaces de ser salud feminista cuando hablemos de lactancia. Bueno, quizás sea un buen comienzo, empezar por el principio, ¿no? Así que en ese sentido invito a la audiencia que está escuchando y sepan que también en colaboración, en armado junto con la provincia, vamos a iniciar una serie de foros para
hay una foto que circuló, que me recordó Gaba en estos días, no recuerdo de dónde, que eran dos mujeres dando de lactar a sus hijos, y que una había parido hacía poquito, y se había logrado esto, digamos, de estimularle a la otra persona también la lactancia para que pudieran darle la teta a los dos. Digo, ¿cuánto nos falta, digamos, de ponernos creativos muchas veces para justamente acompañar esas distintas trayectorias de lactancia? Porque no para todos es lo mismo la lactancia, no para todos va a tener el mismo lugar, y por otro lado, desde el Estado, también en la línea de lo que dice Gaba, pensar en garantizar espacios de extracción de leche, en garantizar espacios de lactancia. Nosotros tenemos hoy, nos encontramos en el Ministerio de Salud de provincia, un espacio de lactancia en uno de los pisos cerrado con llave, sin muebles, y se cerró porque no se limpiaba y porque no cumplía con las condiciones. Entonces, una de las primeras cuestiones, digamos, es, bueno, busquemos la llave, abramos el candado, pongamos eso en condiciones y garanticemos en cada uno, en principio, de los hospitales provinciales, un espacio de extracción de leche para las trabajadoras, que no necesariamente tiene que ser el mismo espacio que utilizan muchas veces las madres en neonatología, pero que sí, digamos, hay cosas para hacer desde la gestión que no demandan mucho dinero en este momento de deudas y escasez, pero que sí son gestos importantes en cuanto a hay una prioridad en poder facilitar y generar las condiciones de viabilidad para que las mujeres que quieran dar la teta lo puedan hacer. Claro. ¿Tenían otro comentario desde allá, Gaba, me pareció? Sí. Bueno, no solamente sumarme a las reflexiones de ustedes, que la verdad que uno viene a estos espacios y la verdad que para mí significa un aprendizaje. Vengo de una provincia del norte, Jujuy, y de repente comparto con pueblos del norte diferentes realidades. Los pueblos de la cuna, donde la presencia materna es muy importante y que de repente dirigen las estructuras familiares y, digamos, que acompañan muchos procesos. Los pueblos del ramal o de la zona de los valles, la posición más masculina de repente genera diferentes inequidades en esa población. Es decir, de que se me ocurre que más allá de la estructura cultural de cada región, tenemos como necesidad repensar las políticas con una mirada muy federal hacia adentro. Y en esto que digo de federal hacia adentro, es pensando también cómo formamos la estructura de servicio en este país donde la salud está tan fraccionada, tan fragmentada, donde de repente en un momento del día pensamos como público, en otro momento del día pensamos como privado, en un momento del día nuestro pagador es un público y en otro momento necesitamos una prestación. En ese sentido también me parece de que debemos repensar en esta política integral una mirada hacia quienes hoy dan servicio para que tengan esta mirada, sean del público o del privado, y de repente intervengan y se involucren en esta mirada. Así que creo que hay un camino largo por andar y bueno, encantado de sumarme a esta historia. Qué bueno. Nosotros estamos un poquito, quizá, y yo te agradezco mucho la intervención, porque lo mismo, quizá pudiéramos coincidir con algo que nos planteaba también Alicia Stolkiner en la clase anterior, que hay dos miradas en relación al tema de derechos. Cuando uno habla de derechos hay una mirada individual, donde cada uno mira a ver cuántos derechos tiene uno, digamos, y una mirada colectiva. Yo creo que personalmente creo que la perspectiva de género ha venido a iluminar también otras inequidades que se suman a la perspectiva de género, porque muchas veces pensamos, como está muy bien señalado, digamos, estrategias de resolución para clase media, digamos, incluso para nuestros propios compañeros de trabajo.
Cuando peleamos por los lactarios, definitivamente esto es una tarea, es una meta muy ambiciosa, estamos muy retrasados en eso, pero también tenemos que tener en cuenta que es una estrategia útil para las personas que tienen empleo estable. Digamos, aquellas personas que no tienen empleo estable, digamos, no tienen esas condiciones. Entonces, digamos, cuando se habla de determinación social en la salud, muchas veces pasa, digamos, esta hibridación donde el tema de ser mujer es, digamos, llama la atención sobre problemas de inequidad. Pero ser mujer pobre llama, digamos, 2 veces a temas de inequidad. Ser mujer pobre y además, digamos, originaria, digamos, entonces llama 3 veces, o sea, como que va sumando inequidades y de tal manera que a mí me parece que la tarea que tenemos aquí y que además recae fuertemente con este nombre, digamos, de la dirección de Sabri, no es solamente la palabra género, sino también la palabra equidad, digamos, que es y yo creo que la equidad de género además nos ha puesto quizá a llamar la atención sobre toda la microfísica, toda esta cantidad de trampas que hay de las inequidades no visibles, digamos, de tal manera que creo que tenemos hoy un desafío enorme porque soltar alegremente la palabra equidad en salud, digamos, cuando uno lo traduce en hechos reales, digamos, tiene que ver con la fragmentación del sistema, tiene que ver con distintas formas de resolver el mismo problema de salud, pero resulta que las respuestas son diferentes, etcétera, etcétera. Tenemos entonces, de alguna manera, estamos completando lo que son, si ustedes me permiten, las preguntas que nos hemos hecho a nosotros mismos. Pero ahora vienen las preguntas que ustedes nos van a hacer a nosotros, algunas de las cuales ya nos han hecho y ya nos han llegado. Y bueno, vamos a ver si respetamos los tiempos, tratamos de hacer intervenciones relativamente cortas para poder dar respuesta a las que nos han llegado y nos van a seguir llegando al mail. Recuerden que es curso de verano y después la sigla de Dirección Provincial de Gestión del Conocimiento, dpgc@gmail.com. Curso de verano dpgc@gmail.com. Las preguntas que lleguen y las podemos contestar, las vamos a contestar. Las que no se acumulan para llegar a nuestra actividad el último día de integración, que es dentro de 3 encuentros. Quería decir también para los que, por ejemplo, ahora les ha llegado mal, se ha interrumpido, hay una parte que no escucharon, todo está siendo filmado y es subido 72 horas después a nuestro canal de YouTube. Y quiero mencionarle que en este momento, con las 6 entrevistas, las 6 conversaciones que ya el curso ha realizado, hemos alcanzado las 10.000 visitas, o sea, hay 10.000 visitas a las entrevistas posteriores a las personas que lo ven en directo. Así que en términos estadísticos, que no es exactamente lo más representativo porque acá hay mucha riqueza cualitativa, estamos con 2.400 inscriptos en este curso, gente que nos está siguiendo por Instagram y además, digamos, 10.000 visitas al canal de YouTube, digamos, de un fenómeno que, por lo menos conversando con los compañeros de Telesalud, es un cambio de escala muy interesante que ojalá inaugure una nueva forma de comunicarnos con los compañeros y compañeras del equipo de salud en todo el país. Hacemos 1 minuto de intervalo en este momento para reorganizarnos alrededor de las preguntas y empezamos a la lectura en este último tramo que nos queda hasta la 1 de la tarde. Bueno, volvemos desde aquí. No sé si los compañeros desde Buenos Aires nos están viendo. No los tenemos en pantalla, pero entiendo que están también por aquí. Ah, sí, los tenemos en pantalla chiquitita, digamos. Vamos a ver si conseguimos ponerlos en pantalla grande. La primera pregunta, las preguntas son para todos, así que el que esté con más ganas de intervenir, por favor que lo haga. ¿Cómo tienen pensada la implementación del protocolo ILE? Pues hay muchos obstáculos, sobre todo en los hospitales, en los servicios de gineco y obstetricia.
hay jefes objetores de conciencia que vuelven objetores a todo el servicio y presentan obstáculos dilatorios, ¿sí? No sé quién quiere agarrar esta pregunta. Bueno, yo primero contarles que claramente la implementación del protocolo nacional, que fue actualizado en diciembre de 2019, es una prioridad para nosotros, para nosotras, y de hecho, digamos, una muestra de eso fue la adhesión de la provincia el 16 de enero a ese protocolo nacional, lo cual, digamos, ya marca un rumbo para todos los efectores del sistema, en principio, público de salud, pero para todos los efectores de la provincia en general. Porque un poco la idea también es implementar ese protocolo en los distintos efectores, en coordinación con los municipios, en coordinación con la seguridad social, en coordinación con el sector privado, justamente para garantizar equidad, justamente para que no dependa del financiamiento, la cobertura, la calidad del servicio que tenga. La verdad que los obstáculos son muchos, no quiero, digamos, es una pregunta muy amplia, no quiero demorar mucho, son muchos, es cierto. La objeción de conciencia, yo, digamos, quiero sí remarcar algo que lo aclara mucho mejor la actualización del protocolo en términos de objeción de conciencia y que da para discutir, que es el derecho a la objeción de conciencia es de la persona que realiza la práctica, de ninguna de las otras personas que esté involucrada de alguna u otra manera, directa o indirectamente, en la práctica. Entonces, enfermeros, enfermeras, técnicos, extraccionistas, ecografistas, anestesistas, jefes de servicio, más allá de que la jefatura o la dirección tiene otro rol de no obstaculizar, no tienen el acceso a ese derecho a objeción de conciencia. De hecho, discutíamos con Mario, incluso ni los comités científicos ni los comités de investigación tienen el derecho a la objeción de conciencia, sino que es un derecho individual de quien realiza la práctica. Me parece que eso abre un montón de otras cuestiones. Nuestra idea es trabajar en equipo junto con Nación, articuladamente, para poder implementar el protocolo en todos los servicios de salud. Como no los estamos viendo, Gaba, cuando ustedes sientan que quieren entrar, al activar el micrófono se amplía la pantalla y lo vamos a ver más en pantalla gigante acá. Si yo sigo con la pregunta siguiente, pero ustedes pueden volver a la anterior si sienten que es importante. Desde el equipo de APS de Luján nos preguntan si podemos construir salud si no rompemos con el binarismo heteronormativo sobre el que se sostienen los modelos de atención dominantes. Claramente tenemos otro posicionamiento en relación a pensar la salud justamente como desde una perspectiva de salud colectiva, de salud comunitaria, de romper con este binarismo, romper con el modelo médico hegemónico, que es un poco lo que atraviesa, digamos, estas prácticas actuales. Y sí, es un desafío, creo que en realidad tiene que ver con poder dar cuenta de estas diversidades a la hora de pensar también las prácticas y el modelo de atención y poder pensar en una salud para todos y todas y todes, ¿sí? Y creo que ese es el desafío que un poco se está planteando aquí como, horizonte de sentido también de las políticas. Tenemos las estadísticas vitales que nos hablan de varones y mujeres, ¿no? También no tenemos herramientas que nos permitan, digamos, registrar por fuera del binarismo, y en eso también hay que trabajar. Pero yo un ejercicio que uso también para tratar de dejar de pensar en términos binarios es tampoco pensar en si algo está bien o mal. Digamos, no si uno cae en el esto está bien, esto está mal, también es un pensamiento binario. Entonces poder complejizar el pensamiento también es pensar en, cómo categorizar de otra manera lo que queremos categorizar, que no sea ni A o B, ni bien o mal, me parece que es un ejercicio que amplía no solamente en términos de identidades. A mí me encanta, entre otras cosas, porque, digamos, de muchos años en el campo de la pediatría social, si hay algo que he sentido como una molestia, siempre es la famosa historia del binomio. O sea, la pretensión de haber atrapado la complejidad de las relaciones parentales, digamos, en una palabra matemática, verdaderamente es una cosa increíble, y sin embargo hemos atravesado décadas enteras con el famoso binomio, así que por lo menos me permito ironizarlo con el polinomio, digamos, Vamos por el porque polinomio. esto viene muy polinómico, así que, hay una pregunta que quisiera compartir también con nuestros queridos amigos en Buenos Aires, que es
hay una pregunta, si se quiere, un poco central o básica, digamos, pero que es, ¿qué pueden recomendar como herramientas sencillas para llevar al nivel local, digamos, la idea de trabajar el tema de los cuidados? Yo creo que, no sé si ustedes sienten lo mismo, pero nosotros sentimos que, digamos, se está volviendo a desplazar, digamos, del énfasis de la atención a los cuidados. Recordamos mucho que atención primaria a la salud es una mala traducción por primary health care, digamos, y cómo, digamos, sobre todo el nivel local puede recuperar, digamos, la identidad de los cuidados. No sé si es un tema que les parece que podría dar origen a alguna reflexión desde allá. Sí, como decíamos al comienzo, debería ser uno de nuestros pilares, la equidad, el cuidado, habíamos dicho, y los derechos, ¿no? El cuidado, entendido como un derecho al ser cuidado y del que cuida también, del cuidador. La relación entre cuidadores y cuidado. Es muy importante pensar y enfocar ahí en términos de derecho cómo vamos a ir avanzando. Estamos por ahí, iniciando esa línea. Para eso también necesitamos mucho a todas las compañeras y compañeros del nivel primario en términos de aportes, o sea, lo estamos pensando en términos de foro, lo estamos trabajando mucho con la dirección en distintas líneas, con la directora de la Dirección de la Mujer, de acá del Ministerio, de Géneros y Diversidad, no se llama de la Mujer, perdón, de Géneros y Diversidad se llama la dirección, y estamos empezando a enfocarnos en comprender bien de qué se llama, y sobre todo para trabajar bien y mejor el tema, es pensar en todo aquello que sea cuidado como trabajos no remunerados. También ir llevándolo al rumbo de lo que es un trabajo, cuidar a alguien, y en algún punto, si no está remunerado, cómo debería compensarse, contemplarse desde la comunidad o desde el Estado este tipo de cuidado. Por ejemplo, dar la teta a un niño o una niña. Muchas gracias, Gaba. Nosotros, esta pregunta me obliga a un pequeño preámbulo, digamos, que es, nosotros tenemos la función y tenemos la obligación, digamos, de gobernar en lo pequeño o en lo grande, digamos, en nuestro caso, para 17 millones de bonaerenses y desde Nación para 45 millones de argentinos y argentinas. Así que, digamos, desde todo punto de vista, podríamos decir así, no hay preguntas que no se puedan hacer. Cada una de las preguntas da origen a respuesta, y nosotros somos funcionarios y también somos ciudadanos y ciudadanas, de tal manera que tenemos nuestra posición y también tenemos, digamos, los debates y los espacios donde se dan los debates. El año pasado todos hemos asistido a un debate parlamentario enorme que puso a la sociedad argentina en debate, y creo que encontrar los canales para el debate nos transforman en una sociedad adulta, digamos, y no necesariamente digamos, transformar las posiciones en grietas, que ha sido lo que históricamente nos ha sucedido. Este preámbulo es para la pregunta que sigue, que viene de la región 3 en Junín, y dice: si hablamos de derecho a la salud, ¿qué es más ético o importante? ¿La autonomía en la decisión de la paciente o el derecho de la persona por nacer? Digamos, esta pregunta es quizá la de, como dicen a veces, digamos, este es el pollo del arroz con pollo, digamos. Sí. Sí, y también, digamos, de vuelta podríamos proponer el corrernos un poco de lo binario, ¿no? Probablemente no sean dos opciones ni dos situaciones las que hay que evaluar o categorizar o priorizar en términos de importancia. Hay una cuestión que tiene que ver con el derecho progresivo, pero que yo, como no soy abogada, no me voy a meter. Pero sí hay algo que a mí me parece importante tener en cuenta frente a estos interrogantes, que es que, por un lado, digamos, no hay ninguna ley hasta ahora ni ningún protocolo que obligue a nadie a hacer nada. Y eso es como la base, digamos, del acceso a un derecho. Sí, lo que garantiza es que es la seguridad y la calidad de las prácticas, independientemente de situaciones o de posibilidad de acceso o de capacidad económica.
Me parece que como Estado nos tenemos que proponer justamente eso, que todas las personas puedan acceder de la misma manera y con la misma calidad y seguridad a todos los servicios y todas las prácticas que requieran, digamos. Y en ese punto me gustaría destacar algo que surgió en el debate parlamentario, pero que para mí es fundamental, que es que cuando nosotros accedemos o acompañamos a una mujer en situación de interrupción del embarazo y situación de interrupción legal del embarazo, estamos también frente a una falla de un sistema que no ha logrado acompañarla para que pueda tener un método anticonceptivo adecuado para no quedar embarazada cuando no quería hacerlo. Muchas veces son mujeres que han tenido otros hijos, que han estado en maternidades internadas 2-3 días y que no han salido de esas maternidades con un método anticonceptivo garantizado. Y eso me parece que como sistema de salud tenemos que atajar el guante y decir, bueno, acá hay algo que nosotros no estamos haciendo del todo bien y que tenemos que hacernos cargo. Y una forma de garantizarlo también es aprovechar esa oportunidad de consulta para acompañarla en su decisión, pero para después sí garantizar ese método anticonceptivo. Entonces me parece que no perder de vista que la oportunidad, negar el acceso a una mujer en situación de interrupción de embarazo, también nos niega la posibilidad, la oportunidad perdida, como hablamos en salud, de poder evitar que eso vuelva a pasar. Bueno, quisiera también comentar sobre esto, que me parece que acá vuelve a repetirse el tema del doble estándar. Yo no sé si quizá uno recuerde un poquito para atrás, depende de los años que uno haga memoria, pero digamos, en algún momento cuando un presidente de la Argentina, que no se podía decir el nombre porque traía mala suerte, que tenía un apellido Capicúa, se le ocurrió sobreactuar, digamos, su posición pro vida. Una de las cosas que pasó es que su ex mujer le dijo, pero si el presidente me acompañó a hacer un aborto, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ese caso ilustra muy bien lo que se comentaba antes, digamos. Nosotros tenemos un doble estándar, digamos. O sea, tenemos un sector social que tiene acceso al aborto seguro, digamos, sin que haya ley en el medio, digamos. Y otro sector social al cual de alguna manera se estigmatiza, se condena, se le restan derechos. Como señalaba muy bien Sabrina, digamos, no está en discusión ninguna ley que obligue a ninguna mujer a abortar, ni va a estar en discusión. Y además a la gente que de alguna manera le gustaría que hubiera menos abortos, ya lo hemos comentado cuando fueron las sesiones de consulta en el Congreso, digamos, la experiencia de Italia, digamos si uno piensa un país católico en el mundo, digamos, donde está el Vaticano, digamos, hace décadas que Italia tiene aborto legal, y la consecuencia directa de la legalización del aborto es la caída del número de abortos. Es un fenómeno muy curioso, digamos, que la legalización, digamos, y sobre todo la despenalización, digamos, no produce un efecto de aumento de los abortos, sino más bien lo contrario. Así que, digamos, que tengamos en cuenta esto que nos decía Sabri recién, digamos, salgamos de vuelta del binarismo, digamos, o sea, si es blanco o es negro, bueno, es de muchas matices de grises, pero definitivamente lo que es seguro es que la Argentina no puede sostener un doble estándar según, digamos, mujeres de qué sector o clase social estemos hablando. Tenemos otra pregunta, porque me parece que tiene justamente que ver con esto último que estaba mencionando. Nos preguntan si los servicios de atención, primero es una afirmación, los servicios de atención también son un determinante de la salud, digamos, claramente. Y entonces ahora la pregunta es, ¿hay diferencias entre los distintos servicios y municipios en cuanto a estructura, capacitación, por ejemplo, maternidades que no cumplen con condiciones obstétricas y neonatales esenciales? Digamos, entonces la pregunta ¿es hora de pensar en conformar redes perinatales? Esas redes perinatales deberían ser por regiones, deberían ser por provincias, o sea, ¿de qué manera desde la política pública, estoy reinterpretando la pregunta, logramos, digamos, que la ciudadanía sea una sola y no una ciudadanía según el lugar que te tocó nacer, el lugar donde residís, digamos, y los recursos que hay en ese lugar, ¿verdad? Bueno, en ese sentido me parece que tanto el rol de un Ministerio Nacional de Salud
que volvimos a tener y que para esto es fundamental, como un Ministerio de Salud provincial frente a la heterogeneidad de los municipios y las localidades, justamente el rol que tiene es garantizar esa equidad, garantizar que no importa el territorio o el servicio de salud al que acceda la persona, tenga acceso a lo que necesita y a la misma calidad. Yo voy a retomar algo que vos dijiste, Mario, respecto a la maternidad Carlotto. Y algo que discutimos muchas veces con las exdirectoras, con Patricia Rosenberg, con Cecilia Cervo y con los actuales directivos de la maternidad, es que la maternidad Carlotto funciona en tanto es parte de una red. En la medida en que la maternidad no se entiende sola, digamos, la maternidad no entiende ni sus prácticas ni sus intervenciones de manera aislada por ser hacia adentro, buscar la excelencia. Por el contrario, es una maternidad abierta y que requiere de una red funcionando. Si esa red no funciona, no existe, la maternidad pierde, digamos, su calidad y sus indicadores en ese sentido. Y me parece que es algo que ellos tienen trabajado desde el inicio, pero que en todas las maternidades, en todos los servicios de maternidad de los hospitales, particularmente de la provincia y entiendo que del país también, hay una necesidad de realmente pensarse en red y no solo pensarse, sino sentirla cuando tenemos un problema, cuando surge una complicación, saber que hay otra institución que yo institucionalmente, no por conocimiento personal, porque soy amigo del jefe de servicio, del que está de guardia, sino porque los vínculos institucionales así están establecidos, podemos contar con un servicio de mayor complejidad y aquel servicio de mayor complejidad también contar con el de menor complejidad para no tener que hacerse cargo de absolutamente todo lo que sucede. En eso estamos trabajando en una mesa de trabajo que ha convocado la Dirección de Niñez y Salud Perinatal, con Gabriela a la cabeza, para poder justamente abordar lo interjurisdiccional de la red, ¿no?, que es tan importante, y ella nos ha convocado tanto a Capital Federal como a provincia a poder trabajar en fortalecer esas redes un poco informales y un poco formales que vienen funcionando en términos de atención de la salud perinatal, y la verdad que con su coordinación un trabajo que viene dando frutos y que intentaremos mejorar en términos de fortalecimiento de redes. Les pasamos allá, Gaba, si les parece, también esta pregunta tan amplia. Sí, no, en la misma línea pensar que como proceso la regionalización de servicios perinatales y neonatales ha sido sin duda progresiva, se ha mejorado mucho en lo que es resistencias y desde esta dirección, digamos, de las gestiones pasadas se ha trabajado mucho históricamente, ya desde antes del 2000 que se comenzó hasta ahora, los resultados que muestra son que hay que seguir en esa línea. Pienso que los desafíos, pensamos, porque está bastante acordado en el equipo, es obviamente continuar y fortalecer todo el sistema, pero dejar ya de hablar del sistema público, privado y demás, incorporar la red de redes, porque si miramos en términos de indicadores duros, como mortalidad infantil, mortalidad neonatal sobre todo, hay algunos municipios o algunos departamentos a nivel país ya pensando, donde ocurre más mortalidad aún en aquellas maternidades del sector público. Entonces, quizás el verdadero desafío es empezar a pensar en acceso universal y cómo organizamos los servicios independientemente del sistema que esté garantizando o no el derecho a la sobrevida, en este caso, ¿no?, de los recién nacidos. Perfecto. Bueno, realmente también vale la pena señalar, y bueno, Gaba, vos lo conocés desde adentro, digamos que cuando uno habla de redes de servicio, las tecnologías de la información y de la comunicación han venido a abonar, a crearle base material para que estas cosas sean posibles, y me parece importante señalar, digamos, nunca nos cansaremos de agradecer la posibilidad de comunicarnos a través de este dispositivo. Hemos tenido la oportunidad de verlo nacer a lo que en su momento fue Cibersalud. Hemos tenido la oportunidad de compartir con los colegas del Hospital Garrahan, digamos, todo lo que fue el desarrollo de la red
digamos, de telemedicina del Garraham, y también el momento en donde estas dos cosas se juntaron, porque hay que recordar, digamos, que hubo un momento en donde las primeras circulaciones de cibersalud, telesalud, fueron fundamentalmente pensando que hoy no hay centro-periferia si somos capaces de organizar adecuadamente los sistemas de información y de comunicación. En este sentido, desde esta escuela no solamente nos interesa ahora poner en evidencia, digamos, la formación en el campo de salud colectiva, en el tema de atención primaria, en el tema digamos, de perspectiva de género, sino también mencionar, digamos, que vamos a estar abiertos también a la circulación de la información clínica y que hasta la misma formación de los residentes, algunos de los cuales nos están, digamos, siguiendo, digamos, en este curso, a nosotros nos está pareciendo que cada vez más no podemos tener residentes del hospital A, del hospital B, del hospital C, con distintos estándares y después decir el título es el mismo, digamos. Creo que tenemos que poner en red también la formación. Hemos creado el neologismo de los redsidentes, digamos, para señalar la idea de cómo poner nuestro sistema de formación en red para que, literalmente hablando, digamos, no interesa dónde uno esté desempeñándose como profesional de salud, sienta todo el tiempo que forma parte de una red más amplia que lo protege, que lo acoge, que lo respalda, digamos, para la solución de problemas. Eso mismo tiene que sentir nuestros conciudadanos y conciudadanas en toda la provincia y en todo el país, y creo que un poco en esa tarea estamos. Estamos completando aquí, la verdad que con un lujo de poder establecer este puente Nación-Provincia, nuestro séptimo encuentro. Este séptimo encuentro ha tenido, digamos, este puente que nos ha permitido el campo, digamos, de salud materno-infantil. Me acotan que es el octavo. Esto como los tres mosqueteros, aunque eran cuatro, digamos. Acá tenemos en este octavo encuentro, y la verdad de la cosa es que nosotros comenzamos naturalmente sobre el total del curso una etapa evaluativa. No hemos puesto todavía en circulación un dispositivo de evaluación, pero sí ya estamos abriendo una pregunta en relación al tema de sugerencias. Si ustedes sienten que este dispositivo de alguna manera debería continuar, quiero decir, lo hemos pensado fundamentalmente como una actividad de verano, una actividad que empieza y termina. Hemos contado con el apoyo de un número muy importante de equipos que están aquí en la escuela, que a veces en verano tienen un poquito menos de tarea que en invierno, pero digamos, si llega un clamor de nuestros 2.400 alumnos sobre temas que les parece que deberíamos ampliar, buscaríamos la forma de que esta comunicación abierta no se interrumpa por los diplomas específicos que sí vamos a estar ofreciendo y ya están en preparación para el año 2020. Yo quiero agradecerles enormemente a todos los que nos están acompañando, agradecerle enormemente a Gaba y a todo su equipo, extenderle también a todas las otras áreas que están involucradas en la problemática de género, en la problemática de, digamos, de derechos y esta perspectiva de equidad de género, para que todos juntos trabajemos para hacer un 2020 donde hagamos diferencia en todas las deudas sanitarias que tenemos. Muchas gracias, Sabrina, muchas gracias, Marisa, y bueno, hasta un próximo encuentro.